¿Qué tal, amada familia? Aquí estamos de nuevo continuando con nuestro estudio de los proverbios tomados del hebreo. Y esta es la segunda parte que abarca en sus comienzos de los capítulos 10 al 14. Después de lo anterior que le escriben los ancianos a Salomón acerca de los contrastes entre la mujer buena y la mujer mala, aquí tenemos a Salomón mismo escribiendo. Y esto es lo que escribe Salomón para todos. Dice así, capítulo 10, comenzamos. Los proverbios de Salomón: un hijo sabio alegra a un padre, mas un hijo engrosado, que es literal del hebreo para necio, es tristeza de su madre. Luego sigue, no aprovechan los tesoros de la vida sin ley, mas la justicia libra de la muerte. No permitirá que sufra hambre el alma de uno que es justo. Esto es Dios Yahvé. No permitirá que eso suceda, que sufra hambre el alma de uno que es justo. Pero el abuso de los que son sin ley es el hebreo literal, que también es inglés literal, lawless, sin ley. Es como se traduce impíos, literalmente. Dice aquí que el abuso de los sin ley rechazará Dios. Dios va a rechazar a los abusivos y sus abusos. Necesitado es el que obra con palma tramposa, mas la mano de los honestos enriquece. Básicamente está diciendo que los que hacen trampa, tarde que temprano, se quedan sin nada. El que recoge en el verano es hijo prudente. El que se duerme en la siega es hijo que avergüenza. Y si se dan cuenta, todo esto son contrastes, contrastes y contrastes que agudizan nuestro discernimiento. Bendiciones hay para la cabeza de uno que es justo, pero la boca de los sin ley oculta violencia. Es decir, que tienen agazapada su violencia, no de una manera notoria. La memoria del justo será para bendición, dice aquí, pero el nombre de los sin ley, ¿qué le pasará? Dice aquí, se pudrirá. El sabio de corazón asimilará mandamientos, mas el descuidado de labios irá a la ruina. El que anda en integridad anda en seguridad, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. El que guiña el ojo da disgusto, y el descuidado de labios irá a la ruina. Aquí se ve el que guiña el ojo es como el que tiene señales para hacer trampas en negocios y en todo otro aspecto de su vida. Y el descuidado de labios, el que habla sin control, con malicia, es decir, irá a la ruina. Y muchas veces esa ruina es lenta, muchas veces no es notoria materialmente, pero puede ser en salud y desde luego la ruina de la pérdida de la vida eterna para algunos o de recompensas para otros. Fuente de vida es la boca del justo, mas la boca de los impíos oculta ¿qué? Oculta violencia. De nuevo, es eso de que se agazapa la violencia de los impíos. Si se dan cuenta, los contrastes son para agudizar nuestro discernir y además son bastante repetitivos, estos contrastes que está escribiendo Salomón. Esto muestra que esta es su pluma comparada con el estilo fluido y delicado de los maestros de Salomón, que escribieron los primeros 9 capítulos del 1 al 9 de Proverbios.
Luego Salomón sigue diciendo con esta pluma de él, contrastante y repetitiva, el odio suscita rencillas, pero sobre todas las transgresiones cubre el amor. Es algo hermoso esto. En los labios del que entiende se halla sabiduría, pero la vara para la espalda del falto de corazón. Esta es la vara de corrección, que era algo común en el Oriente y muy provechoso, muy saludable, especialmente cuando eran chicos, chiquillos o jóvenes con poco entendimiento. El falto de corazón es el falto de entendimiento. Esa palabra corazón es literal del hebreo para dar a entender las cosas que salen del corazón, que muchas veces son necedades. Entonces, del falto de entendimiento del que está haciendo surgir necedades de su corazón, en este caso el joven, el inmaduro, el niño. Luego dice, los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del descuidado es ruina cercana. La fortuna del rico es el lugar de su fortaleza, siempre y cuando desde luego el contexto es se ha amasado de manera justa, como vamos a seguir viendo. La destrucción de los fracasados, esto es los débiles, los que hicieron trampa, es su pobreza. El salario del justo es para vida, el producto del sin ley es para castigo. Y quisiera anotar, poner la nota superior en el renglón de arriba que leemos, que estos son fracasados moralmente, son alguien que es débil en su moral y es fácil de hacer trampa y tarde que temprano le encuentra la ruina, ya sea moral, espiritual, familiar, de salud, etc. No necesariamente, como les digo, ruina económica, pero también pudiera estar incluida. Dice aquí entonces, por senda para vida va el que guarda la corrección, mas el que detesta la reprensión se extravía. El que oculta odio es de labios de mentira, y el que esparce calumnia, él es engrosado. El que es necio o engrosado, que engrosa su entendimiento, que no quiere entender, dice aquí, es alguien que esparce también calumnia, dice aquí. En las muchas palabras no falta la transgresión, mas el que restringe sus labios es prudente. Salomón, inspirado por Dios, con la sabiduría que Dios le dio, recomendaba ser prudentes, hablar poco. Plata escogida es la lengua del justo. El corazón de los impíos es como poca cosa de los sin ley. No le dan valor a lo que es justo. Los labios del justo pastorean a muchos, pero los descuidados mediante falta de corazón mueren. De nuevo, mediante falta de entendimiento. Dice, la bendición de Yahvé, dice aquí, Yahvé es el Dios fiel, que otras versiones traducen Jehová. La bendición de Yahvé, ella misma enriquece. Qué hermoso. Somos ricos por la bendición misma de Dios. Y no añade tristeza con ella. Cuando Dios bendice, no hay tristeza. Como diversión es al engrosado hacer maldad, mas el ejercer sabiduría le es divertido al varón con discernimiento. Y esto que pongo en paréntesis es lo que Bullinger llena para entender las elipsis de qué es lo que divierte a alguien como nosotros, como yo, como ustedes que escuchan. Es el ejercer sabiduría, es el practicar la verdad de Dios, la que Él nos revela directamente del cielo, y muchas veces puede hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos platica directamente. Como le dijo a Pablo, yo soy Jesús. También Jesús puede platicar con nosotros y nosotros con Él. Y seguimos aquí, dice, lo que teme el impío, ello vendrá sobre él, y el deseo de los justos, Él lo concederá. Por eso estoy tranquilo con mis anhelos más profundos. Dice aquí, y esta promesa yo la tomo ahora como cortar el fruto maduro de un árbol.
el deseo de los justos, ahí yo pongo mi nombre y lo reclamo, el deseo de Fernando, Dios, el Dios fiel, Yahvé, Jehová, lo concederá. Tomo el fruto y lo tengo en mi mano para empezarlo a saborear cuando Dios me diga, cuando lo tenga todo en la mano. El resto de los frutos, el aderezo, etc. Como dice aquí en el 25, en el 10:25 es donde vamos, como pasa el torbellino, ya no ha de existir el sin ley, esto es el impío, pero el justo es cimiento eterno, qué hermoso. Y esto fue escrito en los días bajo la ley, con mayor razón ahora en la era de gracia, que sabemos que nosotros vamos a estar una temporada en el cielo, lo que no les era prometido a estos de Israel, a estos del Antiguo Testamento. Salomón no tiene la promesa de ir al cielo, sino de levantarse del polvo en el futuro, para seguir viviendo sobre la tierra por siempre. Pero nosotros, creyentes del cuerpo de Cristo, tenemos la promesa de ir al cielo. Como vinagre a los dientes y como humo a los ojos, así es el perezoso para los que lo envían. Dice aquí, el profundo respeto a Yahvé aumenta días. Qué hermoso. Pero los días de los sin ley serán acortados. Y hay que recordar, estos son sin ley porque deliberadamente rechazan la revelación de Dios, tanto la que viene del cielo como la que tienen escrita. Una ligera esperanza para los justos es alegría, así dice en el hebreo. La más pequeña esperanza para los justos les da alegría, pero la fuerte confianza de los sin ley perecerá. Es mejor una ligera esperanza para un bueno que tener toda la certeza para un malvado, porque tarde que temprano no le servirá de nada, no le servirá para la vida eterna y por eso perecerá. Fortaleza es para uno que es íntegro el camino de Yahvé, pero ruina para los obradores de iniquidad. El justo para siempre no será sacudido, mas los sin ley no habitarán en la tierra. Y esto se refiere, dice Bullinger, a la tierra prometida para ellos, para los buenos de Israel. Dice aquí que los que desprecian la voz de Dios, la que Dios les había dado en esa época a ellos, la de la ley, no habitarán en la tierra prometida, la del futuro, la nueva Jerusalén. Dice aquí, la boca del justo, cual vegetación útil, emite brotes de sabiduría. Y de nuevo, esta es una maravillosa elipsis que Bullinger llena con mucha lógica. La boca del justo, cual vegetación útil, emite brotes de sabiduría, mas la lengua de perversidades será cortada, cual vegetación inútil. ¿Se dan cuenta qué hermoso llenó Bullinger la elipsis ahí en el 10:31 de Proverbios? Y veamos el último del capítulo 10. Dice, los labios del justo conocen lo agradable, pero la boca de los impíos conoce qué perversidades. Se ha acostumbrado a pura perversidad y es lo único que piensa y lo único que imagina. No puede concebir ni siquiera que haya gente que le desee el bien. Piensa que todo lleva una trampa, todo lleva cola. Así son los impíos, los sin ley. En el capítulo 11 de Proverbios comenzamos. Dice, las balanzas falsas son abominación de Yahvé, pero la piedra de balanza exacta es su deleite. Cuando viene la soberbia viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los guiará, pero lo resbaloso es en singular, aquí le puse en plural, ha de ser, pero lo resbaloso, dice en hebreo, de los traidores los destruirá. Y aquí tradujeron perversidad en lugar de resbaloso para facilitar el entendimiento, pero es como algo que es difícil de afianzar porque es engañoso, es falso. No aprovecha la riqueza en el día de la ira, y Bullinger añade, se refiere a la ira divina de los días del Apocalipsis, pero la justicia rescata de la muerte, y esto también con perspectivas eternas se refiere a la vida eterna.
Dice, la justicia de los sin culpa o sin mancha hace recto su camino, pero por su falta de ley caerá el sin ley. Por falta de ley caerá el que rechaza la ley. La justicia de los rectos los rescatará, mas en su codicia los pérfidos serán atrapados. Dice aquí, al morir el Adán, se refiere al hombre en su prototipo proveniente del polvo. Al morir el Adán, el hombre genérico. Al morir el Adán impío, perece su expectación y la esperanza de sus poderes se pierde. Al morir un malo se acabó todo, porque no experimentará la vida eterna, sino una vida temporal, una resurrección temporal para decirle lo que resultó de su vida, que se perdió la eternidad y entonces vuelve a morir. Esa es la muerte segunda. En cambio, uno que es justo de tribulación es rescatado sin dificultad y entra el impío en su lugar. Con la boca el profano destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán rescatados sin dificultad alguna. Y este es por el conocimiento de Dios, de lo que Dios revela. De ahí la revelación tanto escrita como directa, para ser rescatados de toda dificultad, no de algunas, sino de toda dificultad. Y aquí con el bien recibido y generado, añade Bullinger, con el bien recibido y generado por los justos, se regocija la ciudad. Amén. Y cuando perecen los sin ley, los impíos, hay gritos de júbilo. Qué tremendo, ¿no? Cuando se muere el malvado, todos gritan de alegría, porque ya se fue su opresor. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos queda en ruinas. El que vitupera a su prójimo carece de sensibilidad, mas el hombre de discernimiento guarda silencio. Tienes a alguien que te cae gordo, alguien que quisieras tomar de ojeriza por tener costumbres o voz rara, guarda silencio y ofréceselo a Dios. Ora en lenguas por esa persona. El que anda comerciando con chismes, dice Bullinger también, el mercader de escándalos, eso se me hace bastante poético, revela lo secreto, pero el leal de espíritu oculta el asunto. Donde no hay timonel sabio, imagínense de un buque, de un barco, donde no hay timonel sabio cae el pueblo, pero la salvación está en la multitud de genuinos consejeros. Sufriendo en quebranto, y añade Bullinger tanto mental como físico, sufriendo en quebranto, sufrirá quebrantado. Eso, vean en hebreo, eso es algo muy común en el hebreo, repetir dos veces, es una figura de énfasis. Sufriendo en un quebranto tanto mental como físico, sufrirá quebrantado el que sale fiador. Fíjense qué tremendo. Es el que sale fiador por un extraño. Va a tener bancarrota, quebranto. Esto es el tipo de quebranto financiero. Pero dice aquí que tanto mental por la angustia como físico por no tener los recursos. Y lo más tremendo es que Bullinger nos abre los ojos con esto que comenta. Y eso le pasó a Cristo al salir por fiador de nosotros. Y Bullinger se refería él como gentil que era, nosotros como gentiles que éramos, pero yo lo hago extensivo también a todos aquellos que siendo judíos también estaban en pecado. Sufriendo sufrirá el que salga por fiador de un extraño. Y eso es lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Salió por fiador de nosotros, los gentiles que en este caso éramos extraños y advenedizos. Qué tremendo, ¿no? Sabiendo Jesucristo esta escritura, sabía lo que le iba a costar, lo iba a quebrantar mental y físicamente, y sin embargo decidió pagar el precio por los gentiles. Qué tremendo. Los extraños. Mas el que odia responder por desconocidos está seguro. Sin embargo, Jesucristo fue quebrantado por los extraños. Según la revelación y la luz que Dios le dio a Bullinger, él aplica ese versículo a Jesucristo. Qué hermoso, qué tremendo, qué profundo. Luego sigue aquí, la mujer afable alcanza gloria
y los diligentes alcanzan riquezas. Beneficia a su alma, es decir, su vida, dice Bullinger una y otra vez. Cuando ustedes ven la palabra alma, se refiere a la vida del hombre. Beneficia a su vida el varón, el ish, con gracia y bondad amorosa, pero atormenta a su carne el cruel. El sin ley gana salario mentiroso, mas el que siembra justicia tiene recompensa verdadera. Un hijo arraigado en justicia tiende a la vida, mas el hijo que va tras el mal va para su muerte. Qué tremendo está esto. Abominación de Yahvé son los perversos de corazón, pero son su deleite los íntegros de camino. Contraste tras contraste nos está dando Salomón para agudizar nuestro discernimiento. Mano a mano que no quedará impune el malo, pero la descendencia de los justos se escabullirá de la red. Es muy interesante. Y mano a mano, imagínense que es como un juego de manos de vencidas. Y dice aquí que los justos son los que se escabullirán, mientras que los malos quedarán atrapados en la red de la muerte final, de la segunda muerte, por ejemplo, mientras los justos vivirán eternamente. Luego vean qué interesante esto, dice en el hebreo, cual anillo nasal. Hay que recordar que los hebreos usaban anillos en la nariz. Eso era costumbre de belleza y de estética de aquella época. Y es lo que está diciendo aquí. Cual anillo nasal de oro en nariz de cerdo, es la mujer hermosa pero apartada del gusto. Esto es del gusto hacia las cosas de Dios, del gusto por lo divino. Otras versiones dicen apartada de entendimiento. Entonces uno preguntaría, ¿entendimiento de qué? De nuevo, de las cosas de Dios, la revelación divina de Dios y la escritura de Dios. El deseo de los justos es solo el bien. La esperanza de los impíos es la ira. Hay quien esparce y le es añadido, mas hay quien retiene y le es quitado. Vuelvo a leer aquí en Proverbios. Estamos en Proverbios 8:24 y lo leo correctamente ahora. Dice, hay quien esparce y le es añadido ¿qué? Más. Le es añadido en abundancia. Y hay quien retiene más de lo justo, pero solo para venir ¿a qué? A mendicidad. El alma de bendición será prosperada, y el que siembra en abundancia, también él recibirá en abundancia. Eso es muy interesante. Al que retiene el grano, lo maldecirá el pueblo, pero habrá bendición para la cabeza del que lo vende. Sé generoso con lo que tienes y más tendrás, es lo que nos está diciendo Dios. Y de aquí Pablo se inspiró para decir, el que siembra abundantemente recibirá abundantemente, y el que siembra escasamente, ¿cómo recibirá? Escasamente. El que busca con diligencia el bien, busca favor, pero el que recurre al mal, eso le vendrá. Qué tremendo. Queda atrapado en su propia red, está diciendo Salomón. El que deposita su confianza en sus riquezas, él caerá. Pero como la hoja verde, los justos florecerán. Qué interesante. Ahora podremos estar bajo situaciones económicas difíciles, pero dice que somos, al ser justos como la hoja verde, que tarde que temprano vuelve a reverdecer y hasta a florecer y a dar y a producir abundante fruto, porque hay que recordar que el propósito de la flor es la producción del fruto. El que turba su casa heredará ¿qué? Viento. Es muy interesante. Inherit the wind, heredará viento el que turba su casa. Y siervo será el descuidado para el sabio de corazón. De nuevo, corazón se usa por entendimiento. El sabio de entendimiento es el que será el regidor, el gobernador, el que tendrá el poder en la mano. Y eso literalmente se cumplirá cuando Jesucristo venga en el futuro. A los suyos les dará autoridad sobre todas las naciones. El fruto del justo es árbol de ¿qué? De vida,
y es una de las varias ocasiones en las que Salomón se refiere al árbol de la vida del Génesis, y lo está usando aquí para referirse a lo que produce el hombre justo. Con más razón, el fruto del Espíritu Santo procede del árbol de vida del Espíritu que Dios nos dio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que arrebata, y el contexto dice Bullinger, es el que captura a un alma para Dios, a una vida, a el que le enseña a alguien acerca de Dios. El que captura para Dios vidas, es decir, almas, es sabio. Considera que el justo en la tierra recibirá su recompensa. Y dice Bullinger, se refiere a esa administración o etapa de la ley. El justo recibirá su recompensa, ya sea de descendencia, ya sea de respeto, de bendiciones, etc. No necesariamente financiera, pero él verá su paz y estará gozoso. Dice, recibirá el justo en la tierra su recompensa también. De cierto, uno sin ley y un pecador también recibirán lo que se merecieron para ellos y su descendencia. Y claro, luego Dios dijo, hay perdón para los que, siendo de su descendencia, de la descendencia de un malo, los que cambian y se arrepienten, son perdonados. Y aquí veamos en el capítulo 12, dice, el que ama la disciplina y la corrección ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es que es un bruto, es una bestia. El bueno alcanzará el favor de Yahvé, del Dios fiel, mas al varón de malos designios hará a alguien culpable. Aquí es, el varón de malos designios culpará a alguien de sus maldades. No se afianzará el Adán, el hombre prototípico, mediante la carencia de legalidad, y la raíz de los justos no será removida. Dice aquí, por más mentiras que diga un hombre carnal, un hombre natural, no se afianzará para nada de esa forma sobre la tierra. En cambio, la raíz de los justos, que dice que no será removida. Dice aquí, la mujer digna es diadema real de oro, es el contexto. Las diademas reales eran de oro. La mujer digna es diadema real de oro para su marido. Dios mío, gracias que me vas a entregar la diadema real que me produzca descendencia. Pero como podredumbre en sus huesos es la que lo avergüenza. ¿Qué tal? Una mujer necia, una mujer sin entendimiento, avergüenza a su marido por sus necedades, se avergüenza de él y es como enfermedad en los huesos de ese marido, podredumbre en sus huesos. Y ahora la gente se pregunta por qué hay tanto cáncer ahora, cáncer de huesos, de sangre, de todo. Pues mucho tiene que ver con estas cuestiones emocionales de la falta de amor en una pareja, por ejemplo, de entendimiento, de identificación, de claridad, etc. Los planes de los justos son rectitud. Las directrices de los sin ley son una trampa. Ahí está el contraste. Cada versículo un contraste, qué tremendo, para discernir de nuevo. Las palabras de los impíos son acechanza de sangre, mas la boca de los rectos los librará. Quiere decir que los impíos, los sin ley, eso es, buscan asesinar a los justos, pero la boca de los justos los librará. Dirán las palabras precisas para dejar callados a los otros, a los injustos, a los que no tienen palabra de vida. Son derribados los sin ley y no queda nada, dice aquí, no queda nada de ellos. Pero la casa de los justos, ¿qué? Permanecerá. Y esto de nuevo es la casa de la descendencia, no necesariamente la casa como un objeto literal, pero es la descendencia. Por la boca de su buen criterio será alabado el hombre, pero el perverso de corazón vendrá a ser para desprecio. Mejor es pasar desapercibido y siervo, dice el 12:9, mejor es pasar desapercibido y siervo tener, que el presumir
de honorable y carecer de pan. Cuidando apariencias. Hay un programa de comedia inglesa que dice cuidando las apariencias, donde gente pobre trata de aparentar que es rica. Y dice aquí qué es lo que sucede, que en realidad carecen de pan. Es mejor ser honestos y auténticos y no buscar apariencias. Conoce el justo la vida de su bestia, pero las entrañas de los sin ley son crueles. Dice aquí que el justo es justo y trata bien hasta a sus animales, a su perro, a su caballo, a su vaca. Sin embargo, el que no tiene ley los golpea, los patea, los deja sin comer, etc. El que labra su tierra quedará satisfecho de pan, pero el que persigue lo vano carece de corazón. Codicia el que es sin ley la red que los malos usan, pero la raíz de los justos da a otros fruto. Aquí el malvado quiere usar trampas y artimañas malvadas, pero dice aquí que los justos tienen una raíz sólida, arraigada con profundidad, y ayuda a que también otros se beneficien. Dice aquí, en la transgresión de los labios malos hay trampa mala, pero escapará del apuro el justo. Del fruto de su boca el hombre se saciará de bien, y el buen obrar de las manos del hombre volverá a él. Haz algo bueno, y en respuesta recibirás más bien. Qué hermoso, qué bello, qué profundo. Dice aquí, el camino del descuidado es recto a sus ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. El descuidado en un mismo día deja que sea conocido su enojo, pero oculta la deshonra el astuto. De nuevo, ser discretos, andar con sabiduría. El que respira fidelidad declara lo que es justo, pero el testigo falso cavila trampa. Está pensando cómo hacer caer a este. Hay quien habla sin tino, como estocadas de espadas, pero la lengua de los sabios es salud. El labio de verdad permanecerá a perpetuidad, mas por un momento solo la lengua de mentira. Trampa hay en el corazón de los que traman el mal, mas para los consejeros de paz hay alegría. ¿Quieres tener alegría? Sé un consejero de paz. Recomienda paz, promueve paz. No maquila el justo nada en vano. Qué curioso, también maquina, como maquinaciones. Es más directo del hebreo eso. No está tramando, es otra palabra. El justo nada en vano. Mas los impíos están llenos de maldad. Abominación del Dios fiel son los labios de mentira, mas los labios proclamadores de lealtad son su deleite. El hombre prudente es discreto con su conocimiento, mas el corazón de los engrosados, es decir, de los necios, proclama su descuido. La mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia vendrá a parar en trabajos forzados. La ansiedad en el corazón del hombre lo doblega, mas una palabra buena lo agrega. ¿Cuántas veces una palabra buena es tan obvia, tan simple y causa tal transformación en el corazón del hombre? Por favor, tengan siempre palabras buenas para los que los rodean. En general, a no ser que Dios les revele, reprende a esta persona, pero háganlo también con prudencia, con la sabiduría divina. Cuando viene de Dios, ustedes ven que hay un cambio, un fruto, un provecho. Es guía de su vecino aquel que es justo, mas el camino de los impíos los extravía. Y el último versículo del capítulo 12 dice, no asa de asar, de preparar lo que se persiguió, de preparar, cocinar. No cocina la indolencia su presa, pero la sustancia de un hombre es preciosa cuando es diligente. El hombre diligente hace buen uso de lo que tiene y lo aprovecha hasta el último recurso. En la senda de la justicia está la vida eterna, dice Bullinger, y en el camino de ese sendero no hay muerte. Y vamos a leer el último capítulo, que vamos a leer en esta ocasión. Vamos ya en el capítulo 13 de Proverbios.
El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el hijo escarnecedor no escucha la reprensión. Del fruto de su boca, el varón, esto es el ish, el varón obtendrá su alimento con facilidad, pero el alma de los traidores, es decir, de los desleales, que este traductor del interlineal usó la palabra pérfidos, perfidia, traición, deslealtad. El alma, la vida de los traidores anhela violencia. Dice aquí, el que guarda su boca preserva su alma. El que abre mucho sus labios, hablando, es el contexto, ruina es para él. Desea, mas nada consigue su alma el perezoso, pero el alma, es decir, la vida de aquellos que son diligentes, será engordada, no engrosada como los necios, sino saciada, ese es el sentido. Asunto de mentira aborrece el justo, mas el sin ley llega a un estado de repugnancia y de vergüenza. Qué tremendo, ¿no? La justicia guarda al íntegro en el camino, mas la carencia de ley ignora la ofrenda por el pecado. Esto es, el que no tiene ley ni siquiera se da cuenta cuando puede redimir sus caídas. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien pretende ser pobre y tiene una fortuna, tiene mucha fortuna. La protección de la vida del hombre son sus riquezas, y vemos que el contexto es bien habidas, mas quien queda pobre es porque no oye reprensión. La luz de los justos se alegra, pero la lámpara de los sin ley se apaga. Y hay que recordar y enfatizar aquí algo. Refiriéndose a la lámpara de los sin ley que se apaga, Bullinger nos dice, es decir, que los que no tienen ley, tarde que temprano se quedan también sin descendencia. Es como una especie de maldición para este tipo de gente. Qué tremendo, ¿no? Solo por la soberbia se da la contienda, pero con los modestos hay sabiduría. La fortuna obtenida con engaños disminuye, pero quien la recoge con la mano la aumenta. Es decir, trabaja con tus manos como para Dios y no para los hombres, y nada te faltará. Incluso tendrás un aumento. La esperanza que demora largamente debilita grandemente, pero el corazón, dice aquí, vuelvo a leer Proverbios 13:12, la esperanza que demora largamente debilita grandemente al corazón de esa persona que tiene algo que anhela y no le llega, y no le llega, y no le llega. Pero árbol de vida, vean de nuevo, usa esa metáfora de la realidad del árbol de la vida. Árbol de vida es el deseo que se consuma. Qué hermoso. El que desprecia la palabra se destruirá a sí mismo, mas el que respeta, quien respeta el mandamiento, esto es la voz de Dios, venga de la escritura, venga del cielo, el que respeta esa voz de Dios será el recompensado. ¿Y quién lo va a recompensar? Dios, el que emitió su voz, su palabra. La dirección de aquel que es sabio es fuente. ¿Fuente de qué? De vida. Qué interesante, habla del árbol de la vida del Génesis, y aquí de una manera maravillosamente bella y fractal, habla de la fuente de la vida, que es una promesa del Apocalipsis. Beberán de la fuente de la vida para preservar su vida. Y aquí está diciendo Salomón, la dirección de aquel que es sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Qué hermoso, qué tremendo. Y todo esto, como siempre les comento, tiene una mayor profundidad que lo que estamos leyendo. Pero al estar ustedes escuchando, hablen en lenguas, pídanle a Dios, y Dios les abrirá los ojos y les mostrará aún más específicamente lo que necesitan para salir de cualquier problema aquí y ahora en sus vidas. Es mi oración por Cristo Jesús. Hablen mucho en lenguas. Dice aquí, la percepción buena da gracia, mas el camino de los traidores, es decir, de los desleales, es escabroso. Todo hombre astuto obra con conocimiento, pero el engrosado descubre con descuido.
el secreto es lo que él descubre. El mensajero malvado cae en el mal, pero el enviado fiel es salud. Pobreza y vergüenza vendrán al que no hace caso de la corrección. Mas el que tiene en cuenta la reprensión será ¿qué? Será honrado, es decir, alabado. Se hablará bien de él. El que no se molesta porque lo corrijan cuando es verdad, va a ser alabado. El deseo consumado es dulzura para el alma, pero es abominación para los engrosados. Otras versiones aquí dicen otra palabra hebrea para los sin ley. Y pues a ambos de veras que es algo que es abominación para ambos grupos el apartarse del mal. Pero el deseo consumado es dulzura para el alma que hace el bien, pero es abominación para los engrosados y los sin ley el apartarse del mal. El que anda con sabios será sabio. Dime con quién andas y te diré quién eres, sale de aquí. El que anda con sabios será sabio, mas el servidor de engrosados se quebrará. ¿Por qué digo eso? Porque este libro fue antes de ese refrán. El que sirve a los necios será quebrantado, estará en la bancarrota, en la quiebra. Y luego viene algo con una figura muy bonita, que es la primera de este tipo aquí en Proverbios que Bullinger nota. Y vamos a verla. Aquí dice, a los pecadores los persigue el mal, mas a los justos los recompensará ¿qué? El bien. Qué interesante, se ha personificado a el bien. Y luego la anadiplosis que encontró Bullinger, ustedes pueden ver los símbolos del hebreo, que son las mismas palabras consonantes. Fin e inicio, fin de una frase e inicio de otra frase, como nosotros los llamamos ahora versículos, con la misma palabra. El hombre de bien, el bien deja herencia, y no necesariamente en dinero, dice Bullinger, sino un buen nombre, etc. El bien deja herencia a los hijos de los hijos, pero está reservada para el justo la riqueza del pecador. ¿Qué tal? Las riquezas del malvado, tarde que temprano, se quedan en los bolsillos de los justos. Dios mío, por favor, que ya suceda eso para mí. Luego dice, vean, hay mucho alimento en el barbecho del pobre. Y el contexto Bullinger dice, esto es con la bendición de Dios. Pero hay lo que se desperdicia por no hacer justicia. Lo que se desperdicia al no hacer justicia es todo lo que el injusto deja sin que puedan recoger los pobres. Había alguien que hasta los sacaba a latigazos de sus tierras. Qué triste. Y prefería que se quedara el grano ahí echándose a perder, que decía él que le servía de abono. Pero qué mejor que alimentar una boca que seguir alimentando a los gusanos e insectos y bacterias del suelo, ¿verdad? Quien retiene su vara es la vara de la corrección de nuevo. Quien no reprende a su hijo es lo que está diciendo de manera literaria. Quien retiene su vara de corrección odia a su hijo, vean. Mas el que lo ama, ¿qué? Lo busca diligentemente con la corrección. Y aquí dice Bullinger, el que ama a su hijo lo busca tempranamente con la ¿qué? Con la disciplina. Dice, el justo come para satisfacer su alma, pero el vientre de los impíos sufrirá escasez. Y aquí vamos a dejarle por esta ocasión. Voy simplemente, como ha sido mi costumbre, ir rotando lo que hemos visto hasta ahora y todas las notas extra de Bullinger para que vean cómo esto que estamos explorando en una de las capas tiene más profundidad y más capas una tras otra tras otra. Yo creo que toda una vida jamás agotará la profundidad de las escrituras bíblicas. Por eso yo les digo y los exhorto, vayan y comuníquense directamente con Dios y comiencen a soltarse en la confianza de escucharlo y de hacer las buenas obras que Dios quiere que ustedes hagan. Hagan ustedes maravillas, milagros, prodigios. Ya tienen el poder, ya tienen la conexión directa con Dios. De hecho, el pagar por esa restauración, por esa conexión, le costó la vida a Jesús.
Gracias a Dios que Dios levantó después a Jesús de los muertos, pero así de valiosos y así de importantes son ustedes para Dios. Hablen mucho en lenguas. Igreketefedni, shadnihadni, gorokotofodnihodni fadnugi, nuguri katifadni hatafadnio, okotofodni shadno, shadnihodno fadniugo, akarafadni hadnuga. Porque una y otra vez yo les digo, amados míos, que ustedes tienen todo mi amor, todo mi poder, toda mi protección. Ustedes tienen de mi espíritu, hijos amados, al haber aceptado a mi Hijo Jesucristo. Ya tienen todo lo que necesitan porque el Espíritu los guía. Deleítense en ese Espíritu y en hacer el bien que yo les he dejado, para que ustedes, como mi Hijo, traigan luz a este mundo. Continuaremos cuando continuaremos. Sigo orando en lenguas por ustedes, los que escuchen esta transmisión. ¿Para qué? Para que ustedes puedan satisfacer sus vidas y las de los que los rodean a plenitud. Nos vemos. Gracias por escuchar.